En 1605, frente a un cielo color plomo y un mar que olía a hierro viejo, 4 exploradores españoles juraron haber puesto pie en una isla que no aparecía en ningún mapa. Una masa de tierra cubierta por neblina donde, según ellos, algo enorme respiraba entre los árboles. Y lo que encontraron esa noche no debía existir. Quédate hasta el final, porque esta historia podría cambiar la forma en que ves el mar, la fe y lo que realmente habita en las costas que nunca visitamos. Antes de seguir, asegúrate de suscribirte y cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo esto. La expedición de ese año había partido desde Veracruz rumbo al Pacífico, llevando órdenes estrictas de cartografiar rutas nuevas y registrar cualquier señal de presencia humana. España quería saber qué tierras podían explotarse y cuáles eran demasiado peligrosas incluso para mencionarlas. Pero nadie, absolutamente nadie, había advertido que aquel viaje los empujaría directo hacia un territorio maldito, uno que los pescadores indígenas señalaban con miedo a la isla donde el mar ruge como bestia herida. El líder era Capitán Alonso de Saavedra, un hombre endurecido por las tormentas, con el rostro surcado por cicatrices y la fe apenas sostenida por la costumbre de persignarse. Le acompañaban Hernán Morcuecho, el más joven, un cartógrafo brillante pero temeroso de la oscuridad; Fray Tomé de la Serna, un religioso que veía señales divinas en todo, incluso en las tragedias; Gaspar Landa, soldado vasco, fuerte como un toro y escéptico hasta la soberbia; Baltasar Rivas, el intérprete, mestizo, silencioso, que parecía saber más de lo que decía. El mar los golpeó durante semanas: olas negras, vientos que cambiaban sin aviso, pájaros que volaban en silencio como si huyeran de algo. La noche previa al descubrimiento, el barco entero vibró con un rugido profundo que hizo temblar los maderos. Ninguno quiso admitirlo, pero todos lo escucharon: un lamento grave, demasiado largo para ser de una ballena, demasiado cercano para no ser peligroso. Gaspar fue el primero en ver la silueta, una isla enorme, deformada, envuelta en neblina espesa. «Capitán, eso no estaba en la carta», murmuró. Fray Tomé se persignó. A veces Dios esconde lo que no debe ser hallado. Y aún así, el capitán ordenó acercarse. ¿Por qué? Necesidad, ambición, o quizá porque la curiosidad es una fuerza que siempre nos empuja más allá de donde deberíamos estar. Si tú hubieras estado en su lugar, dime, ¿habrías pisado esa costa desconocida o habrías dado media vuelta? La playa era negra, como si la arena fuese polvo de hueso quemado. Al internarse apenas unos metros, notaron algo inquietante: anguilas gigantes, con forma humana, pero 3 veces más grandes que las de cualquier hombre. Baltasar palideció. «He escuchado historias», susurró. «Cuentan que aquí viven hombres enormes que comen carne humana cuando la luna está roja». Gaspar soltó una carcajada tensa. Puros cuentos para asustar niños. Pero el capitán lo miró con ojos que intentaban ocultar el miedo. «No lo repitas», dijo. «No quiero supersticiones entre la tripulación». El bosque comenzaba donde la arena terminaba. Árboles altísimos, retorcidos, con una savia oscura que olía a carne podrida. El silencio era absoluto. No cantaban pájaros, no zumbaban insectos en esa ausencia. Fue el primer aviso, el aviso que ignoraron. A unos pasos dentro del bosque, encontraron restos de fogatas, trozos de madera tallada con figuras grotescas, cuerpos humanos abiertos, mandíbulas enormes, ojos que no eran ojos. Fray Tomé tembló. «Esto no es obra de Dios», en Hernán, intentando mantener la compostura, dibujó un boceto rápido. «Tal vez son ritos locales». Pero todos sabían que aquellas figuras no parecían hechas por manos humanas normales. Las marcas en la madera estaban demasiado profundas, demasiado largas, como si unas uñas enormes hubieran rasgado los troncos. Mientras avanzaban, algo empezó a seguirlos. No lo veían, pero escuchaban ramas partiéndose en lo alto. Pasos pesados que se movían paralelos a ellos, siempre ocultos, siempre vigilantes. Era como si la isla estuviera respirando detrás de cada árbol. A cada minuto la neblina se hacía más espesa, la tierra más húmeda, el aire más pesado. Hernán susurró: «Capitán,
¿Por qué siento que alguien nos observa? Y nadie respondió, porque todos lo sentían también. Unos metros más adelante, encontraron lo que hundió el corazón del grupo en una columna de huesos humanos, colocados con precisión casi ritual. Cráneos perforados, costillas abiertas, y sobre todo huellas enormes alrededor, algunas frescas, hundidas en el barro, como si fueran de una criatura de más de 3 metros. Baltasar se inclinó, tocando una de las huellas. No están vacías, dijo. El capitán lo miró confundido. ¿Cómo que no? Baltasar tragó saliva. Hay calor, como si alguien hubiera estado aquí. Hace muy poco. Ese instante fue suficiente para que la isla cambiara. El aire se volvió más frío, y un olor metálico, como sangre recién derramada, inundó el bosque. Gaspar se tensó, alzando su arcabuz. Algo se acerca a Annie, y entonces lo escucharon. No era un rugido, no era un grito, era una voz humana, pero demasiado grave para ser real. Una voz que imitó al capitán con una perfección imposible. Alonso, regresa al barco. Todos se quedaron congelados. El capitán, con el rostro blanco, murmuró: Esa es mi voz. La cosa repitió la frase, ahora más cerca, como si estuviera justo detrás de ellos. Alonso, regresa al barco. Fray Tomé cayó de rodillas. Santo Dios, eso no es un hombre. Y entonces, entre los árboles, algo pasó corriendo. No lo vieron del todo, solo una sombra enorme, más alta que cualquier criatura conocida, moviéndose con una velocidad que no correspondía a su tamaño. Pero ahí, en ese segundo, hubo un detalle que ninguno notó. Excepto tú ahora, los árboles se inclinaban lejos de la criatura, como si temieran tocarla. La isla no solo estaba habitada, la isla estaba dominada por algo que había aprendido a imitar, para cazar. Y lo peor, aún no había empezado. El capitán ordenó retroceder, pero ya era tarde. La neblina se cerró como un muro vivo, envolviéndolos en una oscuridad húmeda que sabía a tierra vieja. El sonido de la criatura, o lo que fuera, rodeó al grupo como si se moviera en círculos, estudiándolos, midiendo su miedo, probando su reacción. No atacaba, no huían, solo observaba, como si supiera que la desesperación también mata. Gaspar, con las manos temblorosas, apuntó su arma hacia los árboles. No nos sigas, demonio, dijo con voz quebrada. La criatura respondió, imitando su voz igualita, perfecta, tan precisa, que incluso repetía el mismo temblor en cada palabra. No, sigas. Hernán comenzó a llorar en silencio. Fray Tomé murmuró oraciones atropelladas, como si las palabras fueran lo único que lo mantenía en pie. Baltasar apretó los dientes. Capitán, debemos regresar al barco sea lo que sea. No quiere que estemos aquí. Pero Alonso no respondió. Sus ojos estaban clavados en el bosque, en un punto exacto, como si algo enorme se moviera allí, sin moverse un parpadeo, otro. Y entonces lo entendieron. Dos ojos gigantes, de color ámbar, los observaban desde la oscuridad, inmóviles, parpadeando de manera lenta, casi paciente. La criatura estaba allí, de pie esperando en Hernán. Tiró su cuaderno al piso. Capitán, es demasiado grande. No puede ser real. Baltasar tomó aire y dijo, casi sin voz: no lo miren a los ojos. Mi abuela decía que algunos gigantes comen primero el alma. ¿Era una superstición? Sí, pero en ese lugar, bajo esa mirada, sonaba más a advertencia que a cuento. El capitán, recuperando apenas un poco de control, ordenó: retrocedan. No corran solo, retrocedan. Pero cada paso hacia atrás hacía que la criatura avanzara un poco más. No la veían del todo, pero sentían el suelo vibrar bajo su peso. 1, 2, 3 pasos, como si cada uno fuera una decisión. Al alcanzar la playa, la neblina se abrió de golpe, y por primera vez vieron la silueta completa. No era un hombre, no era un animal, era una mezcla imposible de ambos. Un cuerpo humanoide, musculoso, cubierto de una piel gris llena de cicatrices profundas, como si otras criaturas igual de grandes hubieran intentado matarlo sin éxito. Los brazos colgaban casi hasta las rodillas en los dientes. Eran demasiado largos para un humano,
demasiado afilados para un animal. Y lo más aterrador, a la criatura parecía sonreír, pero no con alegría, con anticipación. Fray Tomé gritó: «En nombre de Dios, retrocedan». La criatura dio un paso más, pero no los atacó. En cambio, levantó algo del suelo. Un objeto enorme, cubierto por lodo. Cuando lo alzó, todos tragaron aire. Era una bota humana, una bota española con restos de la pierna aún dentro. Gaspar gritó: «¡Corran al bote! ¡Ahorita!». Y todos corrieron. El capitán empujó a Hernán hacia adelante, mientras el suelo temblaba detrás de ellos. La criatura persiguiéndolos con pasos pesados, pero increíblemente rápidos. No corría con prisa, corría con seguridad, como un cazador que sabe que sus presas están atrapadas. Baltasar fue el primero en llegar al agua. «¡Suban! ¡Rápido! ¡Rápido!». Pero cuando el bote se alejó unos metros, vieron algo que heló la sangre de todos. La criatura no se metía al mar. Se detenía justo donde el agua tocaba sus pies, gruñendo, respirando fuerte, pero sin cruzar. Tomó un tronco enorme y lo lanzó hacia el bote. El tronco cayó a un lado, levantando una ola que casi los volcó. Gaspar gritó: «Nos puede matar desde la orilla». Pero el capitán notó algo importante, un detalle que ninguno más vio. Cada vez que las olas tocaban los pies del gigante, este retrocedía un poco, como si el agua le quemara. «No puede entrar al mar», dijo Alonso, «pero puede esperarnos en tierra firme». Mientras remaban desesperados, la criatura rugió por primera vez. Un sonido profundo, gutural, que hacía vibrar los huesos. Más que un rugido, parecía un llamado Y lo peor es que ese llamado tuvo respuesta. De la profundidad del bosque surgieron 3 sombras más, igual de grandes, igual de deformes. 4 gigantes en total, todos mirando hacia el mar, todos hambrientos. Hernán sollozó: «Nos van a seguir, nos van a esperar, no vamos a salir vivos». Pero Alonso mantuvo firme el timón. «Mientras estemos en el agua, estaremos a salvo». Baltasar murmuró algo que nadie quiso escuchar. «Sí, mientras estemos en el agua. Pero tenemos que volver al barco, y el barco está anclado cerca de la costa». Los gigantes caminaron paralelos al bote, siguiendo su avance desde la orilla, ocultándose a veces entre los árboles, reapareciendo más adelante, como lobos gigantes guiando a su presa hacia una trampa. Cuando llegaron al navío, la tripulación los recibió con horror. «¿Qué pasó? ¿Dónde están los demás? ¿Qué es eso que se escucha?». Porque sí, los rugidos seguían llegando desde la playa, resonando en el agua como tambores de guerra. Alonso subió a cubierta y habló con voz dura: «Nadie baja a tierra, nadie. Lo que vive en esa isla no es humano». Hombres rudos, marineros endurecidos, comenzaron a persignarse. Otros lloraron sin pudor. El miedo era contagioso. Pero antes de que pudieran izar anclas y hacerse a la mar, Gaspar, que estaba observando con su catalejo, gritó con terror: «¡No están en la costa!». «¿Qué dices?», preguntó Hernán. «Ya no están en la costa». Todos se asomaron. La playa estaba vacía. Las huellas gigantes desaparecían entre la neblina. «Fray Tomé», murmuró, «¿a dónde fueron?». Y entonces, desde el interior del barco, se escuchó un ruido. Un golpe seco, luego otro, y otro, como si algo hubiera subido a bordo sin que nadie lo viera. Una respiración pesada resonó bajo la cubierta, lenta, profunda, humana, pero demasiado grande. Baltasar susurró, pálido: «No se quedaron en la orilla». «¿Qué quieres decir?», preguntó Hernán. «Nos dejaron escapar. A propósito, ni su voz se quebró. Porque quieren cazarnos aquí, donde no podemos correr». La criatura estaba dentro del barco, y lo peor aún, no había empezado. El capitán Alonso hizo una seña para que todos guardaran silencio. El barco entero quedó sumido en una quietud tan profunda que incluso el mar pareció contener la respiración. Bajo sus pies, desde la bodega, se escuchaba esa respiración inmensa, como el resuello de un toro herido, pero más lento, más consciente, más frío. Gaspar levantó su arcabuz con manos temblorosas. «Capitán, si eso está aquí abajo, ¿cómo subió sin hacer ruido?». Nadie
Lo sabía, los gigantes de la costa se movían como montañas vivas. Sin embargo, lo que había entrado al barco se movía con una inteligencia que helaba la sangre, como si imitara movimientos humanos, como si se hubiera adaptado a nosotros. Fray Tomé tomó su crucifijo, lo besó y susurró: esto no es creación de Dios, esto es algo más antiguo. La madera de la bodega crujió, un golpe seco, como un puño enorme contra un barril. Un segundo golpe, un tercero. Hernán retrocedió, chocando con Alonso. Capitán, ¿qué hacemos? El líder respiró hondo. Primero, aislarlo. A nadie baja, nadie se acerca al escotillón. Luego gritó: hombres, a asegurar todo lo que pueda servirnos de arma. La tripulación corrió, pero lo hacía en silencio, como si temieran que el sonido atrajera a la criatura. Mientras tanto, Baltasar se acercó al capitán, sus ojos llenos de una mezcla de terror y conocimiento. Alonso, si ese gigante es como los que mi gente describía, puede imitar voces humanas. Ya lo vimos. No, capitán. No solo imita, engaña, llaman. Se hace pasar por alguien que amas. Como si el destino quisiera confirmarlo, de repente, desde la bodega, se escuchó la voz de un hombre. No la voz grave del gigante Noné, era la voz temblorosa de Pedro Galván, un marinero que había muerto 2 meses antes durante una tormenta. Capitán, ayúdeme. Estoy atorado, por favor. La tripulación se paralizó. Hernán casi se desplomó. ¡Es Pedro! ¡Es Pedro, capitán! Pero Alonso gritó: ¡Pedro está muerto! Nadie abre esa escotilla. La voz volvió a sonar, más débil y más lastimera. ¡Ayúdeme, Alonso! Me estoy ahogando. Fray Tomé se persignó con fuerza. Que Dios nos proteja. Está usando el dolor para llamar. La criatura golpeó la madera otra vez, ahora con fuerza suficiente para levantar astillas. El barco entero crujió, y por un momento, Alonso creyó que el casco podría quebrarse desde adentro. Gaspar tragó saliva. No va a esperar mucho antes de romper todo. Por eso, dijo Alonso con voz dura, tenemos que obligarlo a salir. La tripulación lo miró con horror. ¿Cómo?, preguntó Hernán. Con fuego. La idea era simple, pero suicida. Si incendiaban la bodega, podían perder el barco entero. Pero si no lo hacían, el gigante los mataría uno por uno. Rápido. Improvisaron teas con trapos y aceite. Mientras trabajaban, la criatura seguía imitando voces. Primero la de Pedro, luego la de un niño, luego la de una mujer y finalmente la de Alonso. No abras fuego, dijo la voz perfecta del capitán desde la bodega. No los dañará, solo quiere que bajen. Escuchar su propia voz desde abajo lo partió por dentro pero no dudó. Enciendan las teas. Cuando la primera antorcha se encendió, el barco se iluminó con un tono anaranjado que hizo parecer que el mar estaba ardiendo. El capitán levantó la antorcha, pero antes de que diera la orden de arrojarla, algo se movió dentro de la bodega. Un sonido suave, un rose, como el arrastre lento de una mano enorme por la madera. Todos quedaron helados. La criatura se estaba acercando a la escotilla. Gaspar retrocedió. Capitán, ¿y si abre la escotilla? No puede, está trancada del lado de acá. Pero antes de que terminara la frase, algo al otro lado golpeó la escotilla con una fuerza monstruosa, haciendo saltar la tranca de hierro como si fuera de madera podrida. La escotilla se abrió de par en par y el mundo se quedó sin aire. La criatura emergió parcialmente, revelando solo su torso y un brazo gigantesco cubierto de cicatrices frescas. Los dedos eran tan largos como dagas, con uñas curvas que parecían hechas para arrancar carne. Su piel brillaba bajo la luz del fuego, dejando ver marcas más profundas, como si algo la hubiera quemado tiempo atrás. Gaspar disparó su arcabuz. El proyectil impactó en el pecho del gigante, pero la criatura apenas se movió. Ni un rugido, ni un quejido, solo un leve giro de cabeza, como si estuviera sorprendida de que se atrevieran, y luego, con un movimiento tan rápido que ninguno vio venir, la criatura tomó a Gaspar del pecho y lo levantó como si fuera un muñeco. Gaspar gritó. El gigante acercó su rostro al de él, y entonces hizo algo imposible.
Repitió su grito exacto, al mismo tiempo que él lo hacía en doble en humano y monstruoso en un eco perverso. Alonso intentó acercarse, pero Baltasar lo detuvo. No, capitán, si se acerca, lo mata usted también. La criatura apretó a Gaspar con una fuerza tal que sus huesos crujieron, y luego lo lanzó contra el mástil. El cuerpo del soldado cayó sin vida. El terror paralizó a todos, excepto a Hernán. El joven cartógrafo, temblando pero decidido, se lanzó hacia las antorchas. ¡Qué melo! Ahorita. Y con un grito desgarrado, arrojó una de las teas encendidas a la bodega. El fuego prendió de inmediato. An aceitan madera seca en vendas. Todo ardió como si la nave hubiera estado esperando ese incendio desde hacía meses. La criatura retrocedió, esta vez sí rugiendo. Un sonido espeso, profundo, lleno de odio. La piel del gigante comenzó a agrietarse con el fuego, pero no cayó. No huyó. En cambio, se sumergió en la bodega, como si buscara algo. Alonso entendió el horror antes que todos. Cortará el casco. Nos hundirá, porque un barco en el mar es un ataúd perfecto. El capitán gritó. Todos al bote de emergencia. Rápido. La tripulación corrió. Hernán ayudaba a Fray Tomé, que apenas podía caminar del miedo. Baltasar revisaba que nadie quedara atrás. Pero mientras bajaban al bote, se escuchó un crujido terrible en la criatura. Aún envuelta en llamas, estaba perforando el casco desde dentro. El agua comenzó a inundar la nave. La madera gemía. El barco se partía cuando el último hombre saltó al bote. Alonso fue el último en abandonar la cubierta. Miró atrás y vio a la criatura por última vez, a mitad envuelta en fuego, mitad sumergida en agua, mirándolo con un odio que parecía eterno. Y entonces el barco colapsó. El gigante desapareció bajo las olas. El silencio volvió al mar. Pero no era un silencio de paz. Era el silencio de algo que espera el momento adecuado para volver a subir. El bote avanzaba lentamente, empujado por remos temblorosos y un viento débil que parecía venir de ningún lado. El mar seguía oscuro, espeso, como si aún guardara entre sus aguas el rugido apagado de la criatura que había hundido el barco. Los sobrevivientes, apenas 7 hombres, estaban pálidos, empapados y en shock. El fuego del navío, hundiéndose, iluminaba sus rostros, como si el infierno mismo los estuviera siguiendo. Hernán no dejaba de mirar el agua. «Capitán, ¿está seguro de que murió?» Alonso no respondió. No quería mentirle. La criatura había desaparecido, sí, pero no por debilidad. Se había hundido a voluntad. Y eso era lo que más lo aterraba. Fray Tomé, con la voz rota, murmuró: «Si llega a flotar, si llega a emerger de nuevo, no tendremos a dónde correr». Baltasar intentaba mantener la cordura. «No va a seguirnos al mar abierto. No puede, en el agua lo quema». «¿Lo viste tú mismo, An Alonso?», negó ligeramente. «No vimos suficiente, solo vimos que no se metía a la orilla. No sabemos si puede nadar». Y esas palabras cayeron sobre el bote como una losa fría. El silencio de pronto se volvió insoportable. Solo se oían los remos, y de fondo un eco lejano, como el lamento de una montaña hundiéndose en el mar. Hernán tragó saliva. «Capitán, ¿y si no era uno solo?» Alonso se volvió sorprendido. «¿Qué quieres decir? Si hubo 4 gigantes en la costa, ¿por qué solo uno subió al barco? ¿Por qué ese y no los otros?» Nadie quería pensarlo, pero la respuesta era evidente. Ese gigante no era un cazador más, era el líder, el que imitaba voces, el que sabía forzar una trampa, el que entró al barco a propósito. Baltasar susurró. Se dejó prender fuego para hundirnos. «Exacto», dijo Hernán. ¿No se equivocó? No falló. Hizo lo que quería. Fray Tomé, temblando, levantó el rostro hacia el cielo oscuro. «Entonces, ¿qué quiere hacer ahora?» Esa pregunta todavía estaba suspendida en el aire cuando el mar debajo del bote vibró. Fue algo sutil, casi imperceptible, pero suficiente para detener los remos. Uno de los marineros gritó: «¡Algo está abajo!». Todos se inclinaron hacia el borde. No vieron nada, solo oscuridad infinita. Pero entonces, desde las profundidades, un sonido surgió, no un rugido,
No un golpe, una respiración. La misma respiración que habían escuchado bajo la cubierta del barco. La criatura estaba viva. Y estaba justo debajo. El bote se balanceó. Hernán gritó: «¡Está empujando la madera!». El pánico se apoderó de todos. Fray Tomé comenzó a rezar en voz alta. Baltasar desenvainó una navaja inútil contra algo de ese tamaño. Los demás se apretaron unos contra otros, como si eso pudiera salvarlos. Alonso, sin embargo, se quedó paralizado mirando el agua, porque entre las olas vio algo imposible. Un ojo enorme. Ámbar, el mismo que vio en la isla, emergió silenciosamente a unos metros del bote. Luego otro. La criatura no salía a atacar. No rugían solo. Observaba. Estudiando. Midiendo. Eligiendo. Esa calma era 1000 veces peor que un ataque. El bote comenzó a ser empujado hacia atrás, como si algo lo jalara suavemente hacia la isla, hacia la costa donde estaban los otros gigantes. Baltasar entendió primero. Nos quiere llevar de regreso. Para entregarnos a los demás, su voz se quebró. Como ganado. El capitán reaccionó de golpe. ¡Rápido! A las sogas. Hagan un lastre. Tiren barriles. Cualquier cosa que nos aleje. Pero era inútil. El bote se movía solo, arrastrado por una fuerza enorme e invisible bajo el agua. De pronto, un estruendo cortó el aire. Un golpe gigantesco contra el fondo del bote. La madera se abrió un poco. Entró agua. «¡Va a hundirnos también!», gritó un marinero. Alonso tomó una decisión desesperada. «Lancen fuego al agua». Los hombres se miraron confundidos. «¿Fuego? ¿Al mar?». «Sí. Aceite. Todo el aceite que quede». Con manos temblorosas, vertieron los barriles sobre el agua. El aceite se extendió como una mancha oscura. Confundido con la noche, Hernán prendió una antorcha y antes de arrojarla, miró al capitán. «Si esto no funciona, no tenemos más opciones». El joven lanzó la antorcha al mar. Por un instante, nada pasó. Luego, el agua se encendió. Un círculo de fuego rodeó el bote. Llamas azules y naranjas se extendieron sobre la superficie, alimentadas por el aceite. Y en medio del fuego, la criatura emergió, solo un poco, solo lo suficiente para mostrar su rostro retorcido por el dolor, como si el agua ardiente le quemara la piel desde dentro. Un rugido monstruoso sacudió el aire en el mar vibró. El bote casi volcó. Pero la criatura retrocedió una vez, otra, hasta que el fuego la obligó a sumergirse de nuevo. Pero no volvió a empujar el bote. No volvió a imitar voces. No volvió a respirar cerca de ellos. El fuego fue la primera cosa que realmente la hizo retroceder. Alonso, cubierto de sudor frío, murmuró: «No podemos vencerlas, pero podemos alejarnos de ellas». El viento, al fin, comenzó a soplar hacia el oeste. El bote empezó a avanzar, lento pero constante. El fuego se apagó poco a poco, dejando cenizas negras sobre el agua. Los sobrevivientes no hablaron durante horas. Cada uno miraba hacia atrás, temiendo ver esos ojos ámbar otra vez. Pero el mar quedó en silencio. Cuando al fin amaneció, la isla ya no se veía. Solo un horizonte abierto y una calma engañosa. Días después, una nave española rescató al grupo a la deriva. Los hombres fueron llevados a tierra firme, deshidratados, famélicos y aterrorizados. A nadie creía su historia. Unos los acusaron de locos. Otros dijeron que habían confundido sombras y tormentas. Pero las marcas en el bote, las maderas quebradas desde abajo, las huellas enormes en sus ropas empapadas de aceite y la mirada perdida del capitán contaban otra historia. Años más tarde, Alonso de Saavedra escribió su testimonio en un documento secreto que jamás se publicó oficialmente. En él dejó una advertencia: no todo lo que tiene forma de hombre comparte alma humana. Hay cosas antiguas, más viejas que el mar, que observan desde las islas sin nombre. Si escuchas una voz que imita la tuya, si ves ojos que no parpadean al ritmo del mundo, no respondas, no te acerques, no sigas la llamada a Fray Tomé. Jamás volvió a poner pie en un barco. Hernán dejó de dibujar mapas. Baltasar desapareció años después, obsesionado con encontrar la isla o destruirla. Y el capitán Alonso, antes de morir, repetía siempre lo mismo en sí: alguna vez ves tierra donde no debería haber tierra. Si la sabes,
vuelan en silencio. Si el mar ruge como bestia herida, aléjate, porque puede que esa isla aún esté ahí, esperando que vuelvas. Ansí. Llegaste hasta aquí. Escribe en los comentarios, yo no respondería a esa voz.